Y la ocasión pasada vimos que no solo la figura de Manuel es central en esta sección, sino que también la idea del remanente o el resto pequeño es una parte importante del libro de Manuel y de muchas partes de las Escrituras. Así que cada vez que ustedes vean una alusión a un remanente, a un retoño, a una raíz, a un vástago, deben poner especial atención, porque como lo vamos a ver hoy, esto no solo apunta a la misericordia de Dios, sino que más especialmente apunta a nuestro Cristo. En el capítulo anterior vimos cómo Jehová, por así decirlo, viene susurrando una y otra vez que un remanente volverá y que sus terribles juicios servirán para hacer volver a su pueblo y hacer que ellos se apoyaran en él como el único Dios vivo y verdadero. Entonces, en esa ocasión nos deleitamos al considerar la inigualable compasión de nuestro Dios, que no quiere la muerte del que muere y que se deleita en tener misericordia y anhela que los hombres vuelvan a él en arrepentimiento. Y si hay una imagen que ilustra todo esto, toda esta compasión de Dios que quiere atraer a su pueblo a lo largo de Isaías, es la figura de un árbol que es cortado con un hacha, pero que no es desarraigado por completo. Lo vimos en el capítulo 6, versículo 13, que dice: y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda un tronco, así será el tronco, la simiente santa. Y el capítulo 10 casi al final nos dejó con una imagen de un bosque talado por Asiria, por el hacha de Asiria, con tan pocos árboles que un niño los podría contar. Y vimos que eso simbolizaba que un pequeño remanente sobreviviría al juicio. Pero cuando llegamos al capítulo 11 vemos como una especie de giro inesperado, porque sigue presente la idea del remanente, del resto pequeño, pero ahora se nos da a entender que este remanente es Emmanuel mismo. Todo lo que se había dicho del remanente, hablando de Israel, de la simiente santa, no solo se refería a este pueblo, sino que en última instancia apuntaba hacia un vástago de la casa de Isaí, un retoño que brotaría de ese pequeño tronco que quedaría después del juicio arrasador del Señor. Y vean cómo comienza nuestro capítulo. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará en sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Aquí no cabe duda, hermanos, que este texto está haciendo alusión al mismo Emmanuel, que es admirable, que es consejero, que es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En pocas palabras, Isaías nos dice que ese retoño se levantaría con el Espíritu de Dios y haría la voluntad de Dios perfectamente. Si lo leyeron con atención, todo lo que se dice de este retoño en estos primeros versículos es lo que se tendría que haber dicho de Israel como el pueblo de Dios. Un pueblo que no hizo la voluntad de Dios, pero este retoño sí va a ser la voluntad de Dios. Un pueblo que no tenía temor de Dios y que se entregó a los ídolos, pero él está gobernado por el temor de Jehová
y actúa con rectitud. Y el capítulo avanza para decirnos que por medio de este nuevo Israel, que es Emmanuel, vendría una restauración de la creación, que las criaturas que normalmente estaban enemistadas unas con las otras ahora convivirían en paz. Y eso no es nada más y nada menos que un adelanto de lo que sería la nueva creación, una reversión de la maldición de la caída. Las criaturas que están enemistadas ahora por causa de la caída serían reconciliadas y restauradas a una nueva creación donde todos estarían en paz. Y después se nos dice que en aquel tiempo o en los postreros días un remanente santo sería levantado. Este mismo remanente santo que traería la nueva creación sería levantado como pendón a los pueblos. Dice el versículo 10, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Y no tenemos tiempo para revisar todos los textos que presentan a Cristo como un pendón o como una bandera que sería levantada para convocar a los pueblos y reunirlos a todos a su alrededor. La Escritura dice varias veces esta idea. El versículo 12 incluso lo dice claramente: y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y los reunirá de los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Esa es la misma idea que se reitera a lo largo de todo Isaías. Pero a la luz de Cristo, esta idea de Cristo como un pendón siendo levantado toma más sentido. Este lenguaje de ser levantado es el mismo que usó Juan cuando dijo: y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que a todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Isaías lo dice más adelante de esta manera: así dijo Jehová el Señor, he aquí yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Finalmente el capítulo concluye diciéndonos, con un lenguaje muy parecido al del Éxodo, en el versículo 15, y secará Jehová la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos y hará que pasen por él con sandalias. Eso nos recuerda al Éxodo. El mar fue secado para que el pueblo pasara y dice, en este pendón que va a ser levantado, en este remanente que iba a quedar y que iba a sobrevivir al juicio, vendría un nuevo Éxodo. Y entonces no tenemos suficiente tiempo para detenernos a meditar en cada uno de estos detalles, pero lo que yo quiero que hagamos esta mañana en el tiempo que nos queda es que meditemos en Cristo como el remanente, como la raíz santa, a través de la cual se revertiría la maldición de la caída, el cual daría paso a la nueva creación, el cual sería levantado en una cruz para atraer a sí mismo a las naciones desde los confines de la tierra. Y toda esta teología que encierra este capítulo es fascinante y gloriosa y abarca muchos temas que están interrelacionados a lo largo de toda la Biblia. Pero quiero que centren su atención solo en Jesús como un vástago. Él mismo dice de sí mismo, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y les pregunto, ¿por qué es tan importante esta imagen de Cristo como un remanente? ¿Por qué es tan importante para nosotros? ¿Cómo podemos preparar nuestros corazones para adorar a Cristo sabiendo que Él es
el remanente, la simiente santa, de la que hablaron profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Miqueas y muchos otros textos del Antiguo Testamento. En todos estos pasajes está presente el justo juicio de Dios. Está presente el pacto quebrantado de Jehová y está presente la salvación por medio del juicio. Incluso en el capítulo 53, que nos habla de los sufrimientos del Mesías, vemos esta misma imagen de Cristo como una raíz. Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Vean cómo esta idea del renuevo está directamente relacionada con los sufrimientos de Cristo. Es una raíz de tierra seca. Es un árbol que ha sido cortado. Es una raíz de tierra seca que es menospreciable a los ojos de los hombres, que es despreciada y desechada por los hombres, que no tiene parecer en él ni hermosura. Eso implica que él tuvo que haber, para llegar a convertirse en lo que era, tuvo que haber padecido y llevado nuestros dolores y nuestras enfermedades. Él literalmente fue cortado de la tierra de los vivientes para darnos vida. La idea que Isaías nos había venido desarrollando del pueblo de Israel siendo cortado como un árbol, en última instancia, o sea, en primer lugar sí tiene cierto cumplimiento literal en el pueblo étnico de Israel, pero en última instancia apuntaba a Cristo. Al Cristo que vendría del linaje de Isaí y que vendría a tomar el lugar de un pueblo pecador y rebelde. La idea de Cristo como el remanente implica que Él tuvo que ser cortado como un árbol verde y que fue molido por nuestros pecados. ¿Recuerdan esos juicios aterradores de los que hablamos en los primeros capítulos de Isaías? Pues en un sentido apuntaban a las profecías que se cumplirían literalmente en Israel, pero en última instancia eran sombras del juicio y la ira justas que caerían sobre Cristo para cortarlo de la tierra de los vivientes. Y en ese sentido, el Señor mismo se compara con un árbol diciendo, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Este vástago o este pequeño retoño se convirtió en esto, en un vástago, en un retoño por medio del juicio. Llegó a ser un árbol cortado, una raíz de tierra seca, porque cayó sobre él la maldición de la ira de Dios. Y entonces él, en esa condición, se convirtió en el medio para revertir la maldición de la caída, para iniciar un nuevo éxodo, una nueva creación y sacar a los pecadores de la esclavitud del pecado. Este bendito remanente fue vergonzosamente levantado en una cruz, como un pendón a las naciones. Se convirtió en una bandera que fue levantada en una cruz para traer a las multitudes de los confines de la tierra. En pocas palabras, Cristo nos es presentado como un renuevo porque sobre él cayó el peso del pecado de su pueblo. Él cargó sobre sí mismo las consecuencias de nuestro pecado. Nosotros éramos los que debían ser cortados. Nosotros somos, igual que Israel, esa higuera que no daba frutos y que tenía que ser cortada. Nosotros somos los que merecíamos la maldición, pero Él tomó nuestro lugar y fue cortado, fue muerto, y su muerte y su aflicción fueron el medio para que la ira de Dios fuera satisfecha y para que en Él todas las cosas que están en los cielos y en la tierra fueran reconciliadas. Recuerdan que esa es la misma idea de Efesios 1,
que la voluntad del Padre era que en Cristo todas las cosas fueran atraídas a Él, que fuera todo restaurado y que todo regresara a Él. En la cruz nuestro Señor pagó el precio para librarnos de la esclavitud al pecado y nos convirtió en esclavos de su justicia. Y en la cruz también Él fue objeto de burla, de escarnio, fue menospreciado, despreciado, visto como un árbol cortado, inservible, como una raíz de tierra seca que no sirve para nada y de la cual no se espera nada. Y Cristo es esa raíz de tierra seca, hermanos, que fue despreciado por muchos, que no tenía en Él hermosura ni atractivo, pero precisamente por eso, porque Él murió de esa manera tan vergonzosa, es que para nosotros ahora es atractivo, para nosotros ahora Él es hermoso, es digno de nuestra adoración y de nuestra alabanza. Así que meditemos en la hermosura de Cristo crucificado, en su vergüenza, en su dolor, porque ahí está nuestra gloria. Contemplémoslo en su muerte, como un cordero puro y sin mancha que no merecía nada de lo que Él soportó en nuestro lugar y derramó su sangre por pecadores viles como nosotros. Consideren que Él murió por amor para atraernos a sí mismo, para ser levantado en esa cruz, para que nosotros nos convirtiéramos en su amada esposa y fuéramos atraídos a Él. Y espero que guarden eso en sus corazones y en sus mentes para que con la ayuda del Espíritu de Dios podamos pasar al sermón y leer ese pasaje que dice: atráeme, en pos de ti correremos, y lo puedan ver con ojos diferentes y puedan ver el amor de Cristo que murió para atraernos a sí mismo. Y espero que esto que estamos meditando despeje cualquier duda, cualquier ansiedad, cualquier distracción de sus corazones, y que se esfuercen por mirar la hermosura de Cristo en sus padecimientos, la hermosura de nuestro Señor y Salvador, y que eso despierte ahora en nosotros un anhelo por ver su belleza y por buscar su rostro con más diligencia y cantarle con gozo y alegría. Amén, hermanos.